Hola nuevamente. En este video continuaremos con el contenido de la unidad número 1, específicamente el tema 1.3, sentimientos y emociones. Bien, estos conceptos, sentimiento y emoción, son conceptos en cierta manera muy conocidos por todos, pero también muy confundidos, porque en muchas de las ocasiones pensamos que es lo mismo el sentimiento o la emoción, ¿no? Los tomamos como sinónimos. Sin embargo, sí son dos conceptos que hay que aprender a diferenciarlos bien. Las emociones. Vamos a empezar con las emociones. Estas pueden ser consideradas como la reacción inmediata del ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable. Es inmediata en el sentido que está condensada y, por así decirlo, basta para poner en alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la situación con los medios a su alcance. Bien, entonces, en un primer momento, una emoción es una reacción que tiene el ser vivo. Y los sentimientos son la expresión mental de las emociones. Si hablamos de sentimientos, cuando la emoción es codificada en el cerebro y la persona es capaz de identificar la emoción específica que experimenta. Alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre un sentimiento y una emoción? La emoción es la respuesta fisiológica, por así decirlo, la respuesta del organismo ante una determinada situación. Y el sentimiento es el nombre que le damos a esa emoción, es el nombre que se le da a esa reacción inmediata. Por ejemplo, cuando vamos caminando por ahí en un lugar oscuro, de repente nuestro cuerpo empieza a sentir cierta reacción, ¿no? Empieza a tener cierta reacción. Empieza a sudar frío, empezamos a abrir los ojos así muy, muy grandes, empezamos como que a tener escalofríos. Esa manifestación corporal, biológica de la acción es la emoción. Cuando nosotros transformamos esa emoción, esa reacción, la procesamos, la racionalizamos, por así decirlo, le damos un nombre, es cuando se convierte en sentimiento. Entonces, a lo mejor voy caminando por un lugar muy oscuro y empiezo a tener escalofríos, empiezo a tener la piel de chinita, de gallina, por así decirlo. Cuando lo proceso digo, pues tengo miedo, ¿no? Ya le doy un nombre. O, por ejemplo, el amor, ¿no? El enamoramiento, básicamente. Cuando ustedes ven al chico o la chica que les gusta, pues empiezan a sentir que las mariposas en el estómago. Esa reacción, ese sentimiento de mariposas en el estómago, es la emoción. Más adelante, cuando lo racionalizan, dicen, bueno, ¿y por qué siento eso? Pues porque estoy enamorada, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. La emoción es la reacción biológica pues que responde a un estímulo, y el sentimiento es cuando esa reacción biológica la procesamos mentalmente, la racionalizamos para saber de qué se trata. Continuando con los temas, vamos a hablar ahora de motivación y empatía, que son dos conceptos también muy importantes, puesto que todos en algún momento tenemos o nos sentimos motivados hacia algo, y también en cualquier momento podemos tener sentimientos de empatía. Bien, la motivación es la causa de una acción. La palabra motivación pues proviene del latín motivus, movimiento, y del sufijo acción y efecto. Entonces, básicamente estamos hablando del movimiento que causa una acción o un efecto. La motivación básicamente es el impulso natural que nos mueve hacia la búsqueda de una respuesta o consecución de una determinada meta. Es el impulso que nos mueve a realizar cierta actividad. Bueno, básicamente, si hablamos así metafóricamente, sería como la gasolina del coche que nos empuja a ir a un lugar. Sí, el coche puede llegar a un lugar, ¿por qué? Porque le ponemos gasolina. Entonces, básicamente, la motivación viene siendo el impulso o nuestra gasolina, por así decirlo, para hacer funcionar nuestro motor, para ir a algún lugar. Por ahí hay muchas definiciones, muchas teorías que precisamente estudian la motivación humana. Entre la más conocida tenemos la teoría de la autorrealización, la jerarquía de las necesidades humanas, que presenta Abraham Maslow. Seguramente ustedes en bachillerato, por ahí en alguna materia, revisaron la pirámide de las jerarquías de las necesidades humanas. Lo que propone Abraham Maslow precisamente es que para yo poder llegar a la cima de la pirámide, tengo que ir satisfaciendo las necesidades de las bases.
¿sí? Empezando precisamente por las necesidades fisiológicas, como por ejemplo la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso, el sexo. Entonces, para yo poder llegar a lo siguiente, primero necesito satisfacer mis necesidades fisiológicas básicas, es decir, comer. ¿Por qué? Porque si no satisfago esas necesidades, pues básicamente muero, ¿no? Si no como, ¿qué es lo que pasa? Muero. Si no respiro, por ejemplo, muero. Y si nos morimos, ya no hay nada más que hacer. Entonces, primero tengo que desarrollar mis necesidades fisiológicas para pasar a la segunda etapa, que son las necesidades de seguridad, es decir, la necesidad de sentirse seguro y protegido, como por ejemplo la vivienda y el empleo. Ya que entonces satisfací estas necesidades, ahora me voy con las necesidades sociales, y que tiene que ver con el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto e incluso la intimidad sexual. Ya que yo pude satisfacer las necesidades sociales, voy con las necesidades de autoestima, ¿sí? Que tiene que ver con el reconocimiento, con la confianza, con el respeto y el éxito. Ya que satisfací esta base, pues ahora sí, puedo alcanzar la cima de la pirámide, que son las necesidades de autorrealización, es decir, el desarrollo potencial, el desarrollo pleno de la persona. Esto lo proponía Abraham Maslow, ¿sí? Entonces, para satisfacer cada una de las necesidades, pues yo tenía que hacer cierta acción, ¿no? Es decir, lo que me motivaba era alcanzar la autorrealización, era satisfacer todas estas necesidades. Esa es la teoría más conocida de la motivación. Sin embargo, no es la única. Tenemos muchísimas más teorías. Por ejemplo, las podemos dividir en dos grandes tipos, las teorías de contenido y las teorías de proceso. Las teorías de contenido nos hablan en que el individuo está motivado o que los motivos de la acción y de la conducta son necesidades que todos los seres humanos tenemos y queremos satisfacer. En un primer momento, entonces, las teorías de contenido nos dicen, estas necesidades las tienen todos los individuos, todos los seres humanos, y por lo tanto hay que satisfacerlas. Y por otro lado, tenemos las teorías de proceso. En las teorías de proceso nos habla de que los motivos de la acción son los intereses ideales, aspiraciones que cada individuo puede tener. Los intereses, ideales y aspiraciones son procesos cognitivos. Es decir, básicamente nos habla de que yo hago algo motivado por un ideal, por una aspiración. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Dijimos que las teorías de contenido hacen referencia a necesidades que todos tenemos, por ejemplo, la alimentación. Todos tenemos necesidad de alimentarnos, todos, 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 todos. Bien, pero las teorías de proceso nos dice que solamente o que la motivación está determinada por algunos ideales o un interés particular del individuo. No sé, por ejemplo, a lo mejor alguien quiere ir de vacaciones a China, ¿sí? Su motivación o lo que quiere hacer es ir de vacaciones a China. Bueno, ahí tenemos una acción motivada por un interés o un ideal en común. Querer ir a China depende de un individuo. No todos se quieren ir a China, a lo mejor alguien quiere irse a otro lugar. Aquí entonces estamos hablando que nos habla de motivos o intereses o ideales que puede tener cada persona y que no necesariamente tienen que tener todos los individuos, a diferencia de las teorías de contenido. En las teorías de contenido, por ejemplo, la más famosa es la de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, la pirámide de las necesidades. También por ahí está la teoría de las necesidades básicas, Aldelfer, o la teoría ERC, las necesidades aprendidas y las necesidades duales, que básicamente nos hablan de necesidades que tenemos como individuos, como seres humanos. Son un poco muy similares a la teoría de las necesidades de Maslow. Sin embargo, en las teorías de proceso vamos a tener, por ejemplo, la teoría de las necesidades naturales de MacGregor, la teoría de la equidad de Adams, los objetivos y metas de Locke y la teoría de reforzamiento de Skinner. En este caso, cada una de estas teorías se centra precisamente en qué es lo que motiva al individuo de acuerdo a los intereses. Por ejemplo, la teoría de la equidad de Adams, ¿qué es lo que busca el individuo? Que haya equidad entre las personas. ¿Sí? Se motiva pensando en que los procesos y los tratos van a ser justos. Por ejemplo, esto podría aplicar en el campo laboral. Pues yo quiero llegar a tal puesto porque sé que voy a tener lo mismo de las personas que están en el puesto ya. Equidad. Otra muy famosa es la teoría de reforzamiento de Skinner. La teoría de reforzamiento de Skinner nos habla de que el individuo va a realizar ciertas acciones cuando hay
o existe la presencia de un estímulo. En este caso, un estímulo puede ser algo positivo o negativo, como un premio o un castigo, y la ausencia del estímulo es la ausencia de premio o castigo. Los papás, de hecho, los papás son bien buenos en esta de la teoría del reforzamiento, ¿no? Nos dicen, si te terminas tu plato de verduras, te doy tu postre. Ahí tenemos un incentivo, un, un ¿cómo puedo decirlo? Algo que motiva nuestra acción, un interés, quiero mi postre. ¿Sí? Hay un reforzamiento, hay un incentivo positivo. Si de todos modos tenemos que comer nuestros platos de verduras y no hay ni premio ni castigo, entonces ahí hay ausencia de reforzamiento. Bien. El siguiente tema es la empatía. ¿Sí? La empatía es la capacidad de identificarse con otras personas hasta comprender sus pensamientos y sus estados de ánimo. Por ahí Telipps intenta explicar el término con los procesos de imitación y proyección, por lo que nos sentimos en el objeto o en la persona con la que nos identificamos, pero conservando la conciencia de la propia identidad como algo separado. Es decir, la empatía básicamente es ponernos en los zapatos del otro, entrar en función del otro, para valorar el significado que de la situación que evoca la emoción que tiene la otra persona y la interpretación tanto verbal y no verbal de lo que se manifiesta.